Buenas noches de miércoles, bienvenidas, bienvenidos a La Letra Chica, en vivo en la pantalla de TV Ciudad y mandándole desde ya un abrazo gigante y pronta recuperación a Maite Sarasola, que ha hecho fiebre en estas últimas horas, así que ojalá se recupere, cuídate Maite, y que el lunes esté nuevamente con nosotros, como siempre. Hoy, si le pusiéramos título a los programas este año, podríamos bien titular El poder del dinero o El dinero y el poder, o que el título fuera todo junto, todo eso, porque vamos a hablar de ACE y su relación con el Círculo Católico y sus compras al Círculo Católico. Vamos a hablar de las enormes ganancias del sistema bancario y de la financiación de los partidos políticos. Vamos, que la cosa viene así. Por el lado de ACE y el Círculo Católico, en 2022 las compras de ACE al Círculo Católico llegaron a 12 millones de dólares. Dicho así no dice nada, la cifra en el aire, pero están un 40% en este periodo de gobierno, un 40% por encima, el promedio de esas compras, que lo que estuvieron en los dos últimos años del periodo anterior. Y teniendo en cuenta la vinculación de Cipriani, presidente de ACE, con el Círculo Católico, esto da para analizar el tema un poco más a fondo. Eso por un lado. El volumen de las ganancias del sistema bancario ya superó en el primer semestre de 2023 a todas las ganancias del año pasado. Estos son 572 millones de dólares para este primer semestre. Sobre los porqué de este fenómeno hablaremos con los autores de un estudio específico y especial de AEBU a propósito de este tema. Pero para empezar hablaremos de dinero y política, de la financiación de los partidos políticos, y analizaremos esto con Óscar Botinelli. Empezamos por ahí y desde ya invitándolos a enviarnos sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, que es el 092-374-089, mensajes por escrito y breves, y confirma. Si tenemos todo eso, una maravilla. Si no, bueno, manden como quieran, siempre en el marco del respeto. Óscar Botinelli, presidente de Factum, politólogo, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos de los partidos políticos y su financiación. Las elecciones, como sabemos, cuestan mucho dinero, además en un ciclo electoral en que hay que gastar mucho dinero cuatro veces, ¿no? En este ciclo nuestro de internas, presidenciales parlamentarias, balotage en caso de haber, que casi siempre hay, y municipales. Por un lado está lo que le cuesta esto al Estado, es decir, lo que la Corte Electoral distribuye según los votos, y lo que le cuesta a los partidos que buscan sus financiaciones. Si sumamos todo ese proceso de 4 etapas, se emiten casi 9 millones de votos y según estudios de Factum se imprimen alrededor de 100 listas por cada voto, o sea, 900 millones de listas impresas. Digo por ir tomando el peso a uno de los costos grandes, más todo el tema publicitario, etc. El costo electoral es cercano a los 80 millones de dólares para los partidos y el financiamiento estatal cercano a los 30 millones. Hay 50 millones de diferencia. ¿Por dónde empezarías a analizar este tema? Bueno, primero, ya no es lo de hace 60 años cuando había un candidato del Partido Nacional, Antonio Fadol, que salía con una tiza y escribía en las paredes Fadol 47, que era el número lista, o alguna vez salió un patines con un cartel adelante y atrás que decía 47. De hombre sándwich. Sí, tan económica, solo conozco ese caso. Bueno, el tema es que las campañas electorales se han ido encareciendo. No es fácil calcular el costo, no hay buenas cifras, pero algunos cálculos que hicimos, sobre todo en los años anteriores, hablando con gente de los partidos políticos que se encargaba de las finanzas y de recaudar dinero, nosotros estimamos en torno a los 80 millones el gasto, llamémosle nacional. Nacional quiere decir elecciones, todo lo que tiene que ver con el país y con Montevideo más que nada, o departamentales, pero no tanto las listas a diputados y mucho menos de las internas. Ahora hay un nuevo gasto que seguramente va a ser muy alto en el 24-25, que es todo lo que tiene que ver con Internet y redes, que fue mediano y no mucho en el 19, diría incipiente en el año 14. Recordemos una cosa, en el 2008 la gran revolución de la elección norteamericana es cuando Barack Obama usa las cadenas de mail, hace poquito.
y era la innovación, soportado todo esto por Google, que de alguna manera es cuando la industria de la informática derrota a la industria del petróleo en elecciones norteamericanas. Dejando de lado Internet, que es muy difícil calcular cuánto puede ser el gasto. Perdón, Oscar, ahí un toquecito, una nota al Sí. pie, porque además Internet no hay que pensar solo en avisos en Internet, sino en asesorías, inversión. Lo que llaman el community manager, los equipos de armado, más los trolls, bots y todo eso. Claro, gente ¿no? que compra las granjas de trolls para que haya muchas cuentas que le den para adelante a un candidato. No es solamente la visito en la página web, el Internet, pero de eso no tenemos. Era pre-Internet o sin Internet. El cálculo medio que nos daba es que la impresión de hojas de votación oscilaba en el 15% del gasto. Lo de 100 hojas por voto se redujo un poco en la última elección. Probablemente esté más cerca de 50 que de 100. Igual estamos hablando, si es 9 millones de votos que se emiten en las 4 elecciones del ciclo, estamos hablando de 400, 500, 600 millones de hojas de votación. Lo cual es muy bueno tanto para la industria papelera como para la gráfica. No así para la finanza de los partidos. Ni para el medio ambiente. El 60% más bien en los medios electrónicos de comunicación. Básicamente televisión y un poco menos radio, una relación de 50-10 probablemente, y el resto 20-25, porque los cálculos son muy muy genéricos, o 30, es el gasto global de todo lo que es vía pública, actos, recorridas, gente que... Cuando hablo de las hojas de votación estoy incluyendo la distribución, no solamente la impresión. El tema yo lo veo de esta manera. Los intentos de regular, existe una regulación. Resulta que un estudio que se hizo hace unos años en la Universidad Católica detectaba el gasto global. Se puede entrar en el sitio de la Corte Electoral y mirarlo, pero daba el gasto total menos de 50 millones de dólares, 40 y pico. Lo cual determinaba, y 30 y pico millones de dólares el aporte del Estado, lo cual determinaba que las 3/4 partes del costo electoral lo financiaba el Estado. Bueno, totalmente lejos de eso. De lo declarado, eso hay que multiplicarlo por 4, por 5. Entonces, este es un tema. Y bueno, no se recolecta con un tarrito. Dame 10 pesos y con eso se financia una campaña electoral. Cuando alguien obtiene 100, 200, 300 mil dólares, no son 300.000 personas poniendo un billetito de $1. Es una empresa, persona, lo que fuera, poniendo 100, 200, 300 mil dólares. Esos aportes se pueden hacer con 2 finalidades. Una ideológica. Por ejemplo, en el balotaje del 99 afluyó muchísimo el dinero hacia la candidatura Valle porque había un temor un poco fantasmagórico a qué podía pasar si el Frente Amplio llegaba al gobierno. Temor que no hubo en el 2004. Entonces ahí no era qué beneficio voy a obtener yo como empresa, como persona con el gobierno Jorge Valle, sino cómo evito que en este país venga esa catástrofe que se llama Frente Amplio. Exagerado un poco. Y eso se da también, los que más que nada apuestan a un modelo país. Y hay otro que, bueno, mi industria, mi actividad, mi empresa va a recibir algo. En un país donde hay exoneraciones tributarias que se tramitan, por ejemplo, a través de una comisión, que no es que uno va, dice, a ver, reunir las condiciones, me acojo y le comunico, le digo, no, vaya, presente un proyecto, sea por... Entonces son formas desde presión a deuda de favores. A deuda de favores. Quiero aclarar que no estoy hablando qué excepción es Uruguay. Y no estoy hablando así de esos países Caribe, esa idea de que son los países bananeros, ¿no? Generalmente muchos de los bananeros no producen banana y no hay calor. Quedó de la época de la United Fruit Company. Quedó de la época de la United Fruit Company. Pero lo vemos en Europa lo mismo. Claro, las democracias tanto es un problema que, por enorme. ejemplo, yo participé en algunas discusiones sobre la reforma electoral en Italia
Y algunos sostenían, y yo apoyaba eso, que decía, no, porque la gente reclama el voto de preferencia, así que yo puedo elegir candidato por candidato. O sea, cada candidato es una campaña electoral. De ahí a la corrupción es medio paso, ni siquiera un paso. Entonces, el tema que tiene la regulación es este. Cuando alguien pasa por el aeropuerto con 100 gramos, 500 gramos, 1 kilo de cocaína, lo agarran, lo detectan, va preso. Ahora, por el puerto salen miles de kilos, toneladas que llegan a otro lado. Es decir, el que va a hacer algo en gran cantidad, transgrediendo las reglas o delictivo o ilícito, sabe cómo hacerlo. Lo mismo pasaba con los controles de aviones. Agarramos, usted lleva un corta uña afuera. Ahora, los atentados se producían. No era con corta uña de madera. Bueno, entonces, a mí me parece que además tenemos otro riesgo. Hace 15 o 20 años un senador dijo, no, porque además el riesgo de que el narcotráfico... Lejanísimo. ¿Qué estás pensando en eso? ¿Dónde estás parado? Bueno, ese senador fue, sin duda, un profeta, ¿no? Vio el futuro. Yo no sé cuánto va a tardar que... ¿Quién lo dijo? Me dejaste la curiosidad. Rafael Michelini. Michelini. Sí, fue el profético que lo miró. Rafael, ¿te parece? Va a llegar esto, cuídense. Bueno, fue el que vio más lejos de todos. Y el tema es que puede caerse en los tarritos algún que otro dinero con polvillo blanco en el medio de repente. Recordemos que en Colombia no solo ha circulado muchísimo el dinero en las campañas electorales provenientes de la producción o la comercialización de droga, sino el célebre Pablo Escobar llegó a ser elegido diputado. Llegó a sentarse en la Cámara, el Congreso, como decía yo, de diputados de Colombia. Mira el nivel que se puede llegar. Entonces, ofreció mismo pagar la deuda externa a él de su bolsillo en su momento ahí en Colombia. Sí, pero llegó a estar sentado en la Cámara de Diputados. No es solo poder tremendo que ejercía de directamente, afuera. sin intermediarios. Sin intermediarios, él sentado ahí. Entonces, los riesgos que hay son muchos. Mi idea es que más vale empezar por cortar los gastos, sin perjuicio de establecer controles. Sí, no es cuestión de que viva la pepa, pero hay que tener cuidado de lo que yo digo. Se controla uno por uno todo con un perrito al lado al pasar, embarcar en el aeropuerto, no sea que lleve 10 gramos de cocaína. Ahora, los containers con tonelada pasan, ya se han detectado varios. ¿Que puede ocurrir esto? Puede ocurrir. El 15% que se gasta en hojas de votación ya es obsoleto. Estoy hablando de alguien que no solo ha estudiado siempre el tema, sino que soy de la convicción de que lo más importante son las garantías electorales. Pero hoy las garantías electorales también existen con medios electrónicos. Y digo dos. Uno, en lo que se aplica ya en muchos países, que es una tablet donde están las opciones, pues está el color del partido, la banderita, la foto, el número, en el caso uruguayo, los nombres más importantes, se marca, y ahora esto lo entiende todo el mundo, se imprime como un post el ticket de cualquier bar, de cualquier boliche. El problema es que ese ticket no es esa cosita que se borra, sino un papel a prueba de falsificación que hace el organismo electoral, acá sería la Corte Electoral, con una impresión que no pueda desaparecer en meses. Y ese papelito se dobla y se pone en una urna. Entonces está el respaldo digital y lo que está en la urna. Y ahí viene, bueno, si no coinciden, bueno, hay distintos sistemas. Yo soy partidario, si no coincide, que valga la urna, por la duda. Pero además, pero los hackers, primero las máquinas están desconectadas de redes. Segundo, en el momento que se va a transmitir los datos, se saca un disco, tiene varios discos, se saca un disco que queda afuera. Si llega a ser hackeado, hay un respaldo que no puede ser hackeado ni violado. Y en el momento se imprime ya hay un resultado preliminar. Y después se abre la urna. A mí me pasó de estar como
individuo pesado, obsesivo, en algunos escrutinios en otros países, empecé a agarrar un papel y empezar a contar todos los votos. Entonces me acuerdo en un lado, me trae una silla, estaba la mesa y yo. Y el presidente Mesa cuando saca el último voto, además lo sacaba y me lo mostraba a mí, después lo mostraba, me dice, coincide. Lo dije sí, casi que se desploma. En República Dominicana, en la elección interna del Partido Revolucionario Democrático, hará unos 4 años, o 5, el candidato perdedor, el expresidente Leonel Fernández, impugnó el resultado. E pidió el recuento y se recontaron 3 millones, más o menos, de papelitos. Y coincidían con lo que había dado la computadora y con lo que había dado cada una de las mesas por separada. Es decir, es un método que da garantía. Y si no, el que vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires, no para la elección federal, sino para la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ni siquiera va a registrar digitalmente el voto, sino que la tablet lo que hace es oficiar de impresora. Solo para imprimir el papelito. Yo voto en la lista 8.000, ¡pac! Me sale el ticket con 8.000, voy, lo pongo en la urna y se cuentan los papelitos como siempre. Pero es la impresión de un ticket, no hay sobre, no hay tirilla. Lo otro, yo no le veo por qué lo de la Ciudad de Buenos Aires, porque si uno dice lo que vale en última instancia es lo impreso, acelera mucho los procesos el que uno tenga también los datos digitalizados. En Buenos Aires dije, no, porque no sea cosa, después vienen los problemas, que dijeron que acá había 100 votos para y salieron 50 papelitos, alguien metió la mano, bueno, está, si hay desconfianza, sí. Ni siquiera abrir esa ventana. Pero cualquiera de las dos las veo garantistas. Esto ya suprime el 15%. Lo otro, en muchos países está prohibida la publicidad. Dejemos de lado Internet, estoy hablando de lo clásico. En radio y televisión. La publicidad es la que distribuye el Estado gratuitamente. Los tiempos, cada partido en función de distintos criterios, hay muchos, proporciona votos anteriores, mezcla eso con encuestas, el que se quiera. Ese es otro tema a discutir. Pero consensuada una distribución, esa es la publicidad que tienen todos. Lo cual algunos lo complementan además con los tiempos en los espacios periodísticos. Sobre todo cuando la publicidad se ve menos que antes. Claro. ¿No? Entonces, lo que se llama la par condicio. En Italia es rigurosísima. Cuando entra el plazo electoral, sale la publicación de todos lados, comenzó la par condicio, no puede haber ni siquiera avisos del gobierno, salvo de una catástrofe. No puede decir, se inaugura un puente, está prohibido, o si lo hace, se le asigna al partido político que corresponde a ese ministerio o ese gobierno. Usted usó tantos minutos suyos. Entonces, ahí estamos ahorrando ya entre lo uno y lo otro el 75%. Bueno, el 25% ya es lo que paga el Estado hoy. Es decir, que a mí me parece más seguro para evitarle... Y por supuesto, ahí entonces habría que prohibir el financiamiento privado. Claro. Igual, mientras vas hablando, Oscar, voy calculando y pensando no cifras, sino actores sociales y económicos cuyos intereses se verían perjudicados ahí, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación privados, por ejemplo, los propios partidos políticos que tienen mejor relación con los medios que otros y consiguen tarifas diferenciales. Bueno, siempre hay ganadores y perdedores. Digo por escollos que podría encontrar o que ha encontrado ya la discusión del tema política. Cuidado con creer que este es un tema solo entre los partidos. También dentro de los partidos. Hay sectores, grupos, listas, agrupaciones, como se quiera llamar, que tienen más facilidad de acceso a las fuentes de recursos que otros. Gente dice, no, voy a apostar a este y no a este otro, porque si gana este en ese partido no me convence tanto lo que piensa o lo que representa, voy a apostar a este. Incluso, un fenómeno que se está viendo, no, vamos a armar una lista, fulano la financia. Y viene alguien que dice, no, yo financio todo el gasto de esto. O precandidaturas presidenciales, algunas, las que he oído últimamente se han naufragado todas. Que dicen, no, hay que apostar a fulano, nuestra empresa y este otro van a financiar la candidatura. También hay que relativizar algo. Hemos tenido la elección pasada 2 irrupciones de fuerte autorrecurso, que fueron el de Juan Sartori uno, el de Edgardo Novick otro,
Y sin embargo no hubo ninguna proporción en la facilidad de financiamiento y el resultado electoral. El partido de Novic sacó un diputado, fue el penúltimo partido de los el último de los que entró al Parlamento fue un partido independiente, el penúltimo el Partido de la Gente, antepenúltimo el PERI, que no sé si gastó algo más que pintar alguna pared, sacó más votos que la gran inversión que hizo Novic durante 4 años. Y el caso Sartori le fue bien, obtuvo una banca en el Senado, 2 bancas de diputados, pero bueno, lejos de un resultado, sobre todo había salido segundo en la elección nacional interna del Partido Nacional, delante de Larrañaga, y cuando llegó la elección nacional propiamente dicha, en la Cámara de Senadores, Larrañaga tiene 2 senadores y él 1. Es decir, no es cuestión, bueno, con esa fortuna sale presidente de la República o gana entre su partido. Es decir, que también hay que poner frenos a que no basta con poner dinero, sino que el dinero ayuda mucho. Y en general lo que nosotros observamos hace un tiempo, hicimos acá un programa sobre, acá en La Letra Chica, sobre los que se autofinanciaban. Y nosotros fuimos bastante escépticos. Sobre todo en comparación con otros países del mundo en los que sí han tenido más éxito, ¿no? Bueno, pero justamente los que tuvieron éxito, cuando uno ve, que el caso más típico es Berlusconi, éxito de larga data, se combinaba manejo de medios, dueño de casi la mitad de los medios en cuanto a audiencia de Italia, el dinero, pero además un individuo que había formado un formidable aparato político. Cierto. Y que además era un individuo con un gran sentido de la publicidad y de la política. Es decir, ahí se dieron condiciones excepcionales que no era solo, claro, vino este millonario. Lo quisieron imitar muchos y hasta ahora no hubo casi ningún otro. Entonces, tampoco magnificar el que yo tengo dinero y eso me permite ganar una elección. Creo que el tema sigue siendo, lo dijimos en aquel programa, no tanto el que tiene su dinero para postularse, sino los que aportan dinero a las fuerzas políticas, los grupos políticos, los candidatos ya establecidos y que por sí mismos tienen potencial. Y el dinero ayuda mucho que esa campaña se pueda desarrollar mejor o tenga más frenos o más límites. Que me parece que esa es la combinación donde el dinero juega y con mucha eficiencia, ¿no? Es decir, por supuesto. ¿Qué es más peligroso, vamos, el dinero en las sombras que el dinero a la luz en nuestro país, digamos? Bueno, sí, bueno, a veces no están a la sombra, se ve, pero quiero decir, no es que el dinero de patrimonio del candidato o, digamos, de lo que confluye en el grupo político, no. Es la capacidad de aporte, sobre todo por los intereses que defiende o la ideología, la concepción de mundo que tiene, que sin duda le es más favorable a unos intereses que a otros. Para cerrar, Óscar, y literalmente en un par de frases, por ahora no parecen estar dadas las condiciones para que a nivel parlamentario esto tenga una solución rápida antes de las próximas elecciones. No, yo considero que temas como reforma del sistema electoral o temas como financiamiento de partidos tendría que resolverse hoy para entrar a regir en la elección del 29. Es decir, cuando no está afectando intereses inmediatos, cuando ya más difuso quién puede ser el ganador o el perdedor. No el año 25, porque ya el 25 se piensa en el 29. Tiene que haber por lo menos una elección de por medio. Pensar más a un mediano plazo y no inmediato. Veremos si se discute ahora pensando en la otra o si se discute en el periodo que viene pensando en la otra de la otra. Soy escéptico porque yo propuse esto con la reforma del 96. Dije, hay que hacer una reforma que una parte entre a regir el 99, otra en el 4 y otra en el 9. Y dijeron, no, hasta en el 9 recién. Bueno, todavía se sigue discutiendo lo mismo. Gracias, Óscar. ¿Cómo no? Nos reencontramos en la próxima. A la vuelta de la pausa, 2 temas nos quedan todavía en esta letra chica. El vinculado a las inversiones, las compras de ACE al Círculo Católico y las ganancias del sistema bancario uruguayo. Ya seguimos.
Son unos 12 millones de dólares lo que ha invertido ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, en compras de servicios de salud al Círculo Católico, a la mutualista Círculo Católico, en el 2022, el año pasado. Como decía en el arranque del programa, dicho así en el aire, 12 millones de dólares, yo que sé como ciudadano si es mucho, es poco, bueno, es un 40% más el promedio de los años de este periodo de gobierno, es decir, 2020, 21, 22, que los dos últimos años, por tomar una referencia, de la administración anterior, 2018-2019. Me explico, creció el promedio de compras de ACE al Círculo Católico 40% en esta administración, entonces, por decirlo de manera gruesa. ¿Cuánto pesa en esto que ahora el Círculo Católico tenga el sanatorio de Casa de Galicia? El Sanatorio Galicia junto con todas sus prestaciones. ¿De qué se tratan estas compras? ¿Cuánto pesa también o podría llegar a pesar la relación de Cipriani, que es el presidente del directorio de ACE, su profunda relación previa con el Círculo Católico, donde podría haber ahí podríamos estar hablando de una mezcla de intereses públicos y privados? Bueno, de todo eso hablaremos a continuación con Federico Preve, que es neurólogo, que es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la UDELAR, ex integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay y ex senador suplente por el Frente Amplio. Preve, gracias. Buenas noches. No, muchas gracias por la invitación para poder compartir este análisis que hemos hecho de información pública que solicitamos con Charles Carrera y Sandra Lazo para bueno, poner un poco a tierra algo que nos parece bastante grave. Cuando hicieron este pedido a fines del año pasado con el senador Carrera y la senadora Lazo, se encontraron después con un proceso lento y trabajoso. ¿Cómo fue acceder a la información que tienen al día de hoy? ¿Llegaron a saber todo lo que preguntaron? Eso es por un lado. Y por el otro, ¿qué dificultades hubo en el camino? Bien, lo primero es que cuando ponemos a tierra lo que es la gestión actual de ACE, a nuestro criterio, y por cosas que voy a mencionar ahora, desglosar ahora, hay 4 o 5 puntos que son claramente contundentes. Lo primero, y es lo que íbamos a hablar, es la falta de transparencia, ¿no? Lo segundo es el gasto desviado a empresas amigas. Lo tercero es el conflicto de interés público-privado, que esto de alguna forma en algunas personas recae. Y luego política de recortes y de espaldas a trabajadores y usuarios, y un poquito de todo esto vamos a intentar hablar. Lo que tú mencionabas, este pedido de acceso a la información pública lo hicimos en los primeros días de diciembre del año pasado. No hubo respuesta, se prorrogó según los plazos estipulados y tuvimos que recurrir por segunda vez en pedidos de acceso a la información pública a la justicia, y luego no solamente tuvimos que recurrir a la justicia, sino que tuvimos audiencias, y en la audiencia, bueno, por buena voluntad y por un proceso que llegó prácticamente hasta el análisis la semana pasada, ustedes podrán sacar la cuenta de los meses. Muchas veces en el proceso se nos decía que tal unidad ejecutora como el 105 tal o otra unidad ejecutora no habían ejecutado gasto, y nosotros pedíamos esa información por escrito, no oral, y no venía, y luego en otras reuniones nos mandaban información de que sí se había ejecutado gasto. Tuvimos que recurrir a la justicia por segunda vez, por lo tanto esto habla de que la transparencia en esto no abundó, sino todo lo contrario. Y bueno, alguna información mínima o menor, o digamos no central, en aras de poder conseguir la información más grosera, sí tuvimos que dejar de lado. La verdad es que luego de este proceso llegamos a algunas conclusiones con información certera, brindada por ACE, pero luego de un proceso de prácticamente 6 meses en la justicia. Sin justicia no íbamos a tener información. Información, por ejemplo, de gastos que, si uno suma todo lo que en principio no estaba, en los primeros informes no estaba, y al final sí estaba, prácticamente es más de la mitad de lo que tenemos en el informe, de los gastos, de los 12 millones del 22 por lo menos.
¿A qué conclusiones llegaron para empezar de lo más grueso y que entendamos todo? Vamos a seguir después de ver un breve time, es medio minutito, como para dejar bien explícito de manera audiovisual la profundísima relación entre Cipriani y el Círculo Católico antes de que empezara esta administración. Es decir, esto es un video promocional del Círculo Católico de antes de 2020, lo vemos. Círculo Católico presenta. Soy Leonardo Cipriani, socio y director técnico del Círculo. En estos últimos años realizamos una inversión histórica en equipamiento y en infraestructura de nuestras instalaciones, poniendo al Círculo Católico en la vanguardia de la salud en el Uruguay. En el Círculo Católico tenemos la atención y el cuidado que vos y tu familia se merecen. En febrero, elegí el Círculo, la mutualista con acceso más rápido a especialistas y con la red de atención más grande del país. Círculo Católico, estamos con vos. Si me permiten la contundencia, habla de atención y cuidado ahí, Cipriani. Cuando son tan claros los vínculos entre un funcionario público y su actividad privada previa, creo que tendría que tener especial atención y cuidado en no favorecer más a esa institución a la que él estaba relacionado que a otras durante su gestión pública. Esto es una opinión, la pongo sobre la mesa en este momento, pero vamos a los datos, a qué consiguieron y a las primeras conclusiones gruesas para después desmenuzar. Bien, sí, como te decía, primero falta de transparencia, lo segundo y lo tercero que queríamos hacer mención es el gasto discrecional o el aumento de un gasto dirigido a empresas amigas y el conflicto de interés que hay entre el presidente de ACE, exdirector técnico, y el gerente general de ACE, que también estaba con cargos de alta dirección en el Círculo Católico hasta febrero del 20, y a partir de marzo comienzan la gestión en ACE. Por lo tanto, ¿por qué decimos que hay un desvío discrecional y directo a empresas amigas? Y bueno, porque justamente pedimos información de 2 años, de los últimos 2 años, para poder comparar con estos 3 años de gestión. Allí una de las conclusiones contundentes es, por ejemplo, en el año 2022 se gastan 12 millones de dólares. Si vamos al desglose de eso, por ejemplo, en lo que son servicios de cuidados moderados, que son las salas de internación común, servicios ambulatorios y servicios de imagenología y paraclínica, que eso suma más o menos de estos 12 millones, 2,5. Este incremento con respecto a los gastos anteriores se duplica. O sea, hay el doble de gasto en estos años al Círculo Católico por parte de ACE que los que había en el 18 y el 19, que no eran menores. Bueno, si vamos a gastos en camas de cuidados intensivos, CTI, bueno, hay un incremento, exceptuando Casa de Galicia y exceptuando lo de COVID, hay un incremento de un 60% en gastos en camas de CTI al Sanatorio Juan Pablo II. Si incluimos el Sanatorio de Casa de Galicia, ahí hay un gasto prácticamente de $1 millón por mes. Esto, más algunos otros gastos que vamos a desglosar ahora, configuran estos 12 millones de dólares. Pero como tú decías, 12 millones de dólares, ¿qué significa? Bueno, en esto del gasto sanitario, que es bastante grande. Voy a poner un ejemplo que me parece que visualiza y es contundente. En los balances que tienen todos los prestadores de salud del Uruguay, todas las mutualistas antiguamente llamadas, los balances dan entre más o menos 1 o 2% de todas las mutualistas. El Círculo Católico en el año 2022 dio un 5% de superávit en el año 2022. Pero bueno, decimos, esto es en porcentajes. En términos de millones de pesos, equivale a un poquito, a 290 millones de pesos en el balance neto. Y bueno, y si estamos hablando de... 2,95. 2,95. Y si estamos hablando de 12 millones de dólares, son 480 millones. Por lo tanto, sin ese gasto, ese 5% de superávit sería un déficit importante. Permitime sí, por favor, pasar un resaltador sobre algunas cifras porque no podemos naufragar en los números. Cuando vos hablas de porcentaje, es el porcentaje de ganancias sobre los ingresos. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido,
el Círculo Católico no es solo en 2022 quien tuvo en plata mayor ganancia, 295 millones de pesos, seguido por el CASMU con 123 millones, fíjense la diferencia, 295 a 123, sino que si comparamos, por ejemplo, el Círculo Católico, qué porcentaje de ganancia tuvo sobre sus ingresos, es el 5,26% y el CASMU es 1,01%. En porcentaje, el que le sigue al Círculo Católico no es el CASMU, que lo era en bruto, sino es Gremca, que es más chica, 2,75%. Es decir, que tanto en ganancia en dinero neto como ganancia en porcentaje de ganancia sobre ingresos, están muy despegados. Es que si uno mira la tabla es de más o menos 1 o 2% y esto es 5,6%. Es, digamos, bastante llamativo y bueno, y si uno... Sí, porque Gremca con su 2,75 está Claro. muy despegada del 1,01 de CASMU, que es quien le sigue también, o sea, es muy grande la diferencia. Es muy grande la diferencia y esto por lo menos permite visualizar esto. Pero no solamente hablando de los 12 millones gastados en 2022. Si uno proyecta los últimos meses de 2022 donde se suma el acuerdo de la ex Casa de Galicia con el acuerdo del Círculo Católico, la proyección a este año que está corriendo, 2023, llega casi a 20 millones de dólares que así va a gastar en el Círculo Católico. O sea, de los 12 de 2022 vamos a pasar a 20 este año. Si uno proyecta, ritmo, proyecta los gastos, sí. Y bueno, y hay algunas facturas que fueron públicas de gastos en un mes de $1,5 millones de dólares, un poquito más. Por lo tanto, permite estimar que el gasto en el 2023 va a ser más escandaloso aún con el conflicto de interés y con el desvío a empresas amigas que estábamos hablando. Hablando de conflicto de interés, una cuestión también para ponerse del otro lado del mostrador, ¿no? ¿Tienen algún dato concreto ustedes acerca de si configura conflicto de interés o no? Porque también Cipriani o quien fuere que estuviera en esta situación puede decir, bueno, no, pero yo renuncié a lo otro, ahora estoy en una actividad pública, que tenga mi pasado en lo privado no representa conflicto. El conflicto de interés está sobre la mesa. A ver, lo que después se podrá determinar judicialmente o en algún otro ámbito es la conjunción de interés y si esto realmente, desde el punto de vista jurídico, significa algo. No es mi terreno, no me voy a meter, pero sí desde el punto de vista político, de gestión, administrativo, es escandaloso. Es escandaloso para nosotros, digamos, que haya un incremento de tanta contundencia. Si uno va a las cifras del sistema integrado de información financiera, ve un incremento comparativo del 40%. Y si uno proyecta los gastos sumados de lo que es la ex Casa de Galicia y el Círculo Católico, va a dar estos 20 millones en este año. Y además, si uno lo analiza en términos de subsistencia, sin esto el Círculo Católico no subsistiría. Por lo tanto, realmente, o al menos en el plan de negocios actual que tiene, realmente es bastante contundente. Hay incrementos de gastos que si uno va al desglose son escandalosos. Juan Lacase. En Juan Lacase se multiplica por 4 los gastos. Hay una tarifa plana, se multiplica por 4, de 9 millones de pesos a 36. En Rosario, también en el área oeste, en Colonia, se multiplica de 2 a 6 millones. Se multiplica prácticamente por 4. La RAP de Canelones, que también incremento de gastos hacia el Círculo Católico. Bueno, y hay varios... De 2 millones de pesos a más de 8 en Exacto. el caso de Canelones. Y después hay algunas cosas que a nosotros nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, cuando nos habían dicho que el SAME 105 no ejecutaba gasto y luego vimos que ejecutó gasto, 20 millones de SAME 105 es la emergencia médica móvil. Nos habían dicho en las reuniones, esto no quedó escrito, que no ejecutaba gasto, nos mandan por escrito, digo, nunca me lo mandaron, y el SAME 105 y al final vino del SAME 105. Lo mismo pasó con la unidad 68. De forma oral dijeron, no, pero la unidad 68 no ejecutó gasto, pero resulta que hay un incremento en los gastos de la unidad 68 que si uno va al punta contra punta del 2018 pasa de 30 a 50 millones de pesos. La verdad que hay un incremental y un direccional que por lo menos es muy llamativo y da
por lo menos pensar que allí hay un beneficio de un actor privado con dineros públicos. Para cerrar, entonces, Federico, ¿cómo sigue esto y con qué herramientas? ¿A través del sindicato médico, a través del Frente Amplio, a través de qué se plantearía qué? Bien, esto lo estamos haciendo, digo, para aclarar, a través de el Frente Amplio, Sí. con el senador Carrera y la senadora Lasso. Vamos a seguir investigando, en principio, porque tenemos mucha más información de otras posibles irregularidades y posibles irregularidades como las que están sucediendo con las ambulancias, que el Tribunal de Cuentas observa y observa día tras día, semana tras semana, compras irregulares a un servicio portuario que no es de ambulancias. Estamos observando la rendición de cuentas, el recorte acumulado entre el 20, el 21 y el 22 en la rendición de cuentas, con un incremento de casi del 10% de los usuarios, el recorte en los 3 años fue de 80 millones de dólares, o sea, ACE gastó 80 millones de dólares menos. Esto es darle la espalda a los usuarios cuando creciste en usuarios. Y después, ¿por qué dije darle la espalda a los trabajadores? Bueno, si uno va a todo el expediente judicial de la liquidación de Casa de Galicia y si uno obtiene información de lo que Adeuda hace a la ex Casa de Galicia y Adeuda hace a los trabajadores de la ex Casa de Galicia, se encuentra con 40 millones de pesos, 30 millones de pesos y una suma que ronda los 80 millones de pesos en total. Pero ACE no la ha pagado. Sin embargo, los 480 millones de pesos al Círculo Católico sí los ha pagado. Por lo tanto, para las empresas hay plata y para los trabajadores que quedaron en manda no hay plata. ¿Cómo sigue? Bueno, vamos a seguir investigando y luego de tener toda la información vamos en conjunto con todo el equipo a evaluar los pasos a seguir, bueno, como quedó de la interpelación que hubo hace un par de semanas de la diputada Cairo por el tema Casa Galicia, que también tiene un entramado bastante oscuro con lo que tiene que ver con el Círculo Católico. Además está todo el tema de la compra del sanatorio, ¿no? Porque si ACE gasta tanto dinero, en la atención en el sanatorio de Casa Galicia, ¿por qué no se quedó con ese sanatorio en una región importantísima y estratégica? Federico Preve, gracias. No, muchas gracias a ustedes por compartir esto. Hacemos una breve pausa y venimos con ganancias de los bancos con dos voceros de la Comisión Técnica Asesora de AEU. Ya seguimos. Bordeando las 10 menos 5 de la noche, comenzamos el último bloque de esta letra chica de hoy en la pantalla de TV Ciudad y hablemos de ganancias de los bancos en nuestro país, porque en lo que va en la primera mitad de 2023 ya superó la banca las ganancias comparado con todo el año pasado. ¿Me comprenden? Ya ganaron más los bancos en medio año 2023 que en todo el año 2022. Bueno, desglosemos, manejemos algunas cifras y tratemos de comprender el fenómeno a continuación con dos economistas que son además integrantes de la Comisión Técnica Asesora de AEU. Se trata de Soledad Giudice y Aníbal Pelufo, que nos acompañan. Gracias a ambos. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, un par de cifras para situar entonces y cómo se explican, para empezar por donde quieran. Bueno, para empezar, en realidad el concepto que decías vos, que bueno, este primer semestre del año ha tenido unas ganancias extraordinarias, de hecho las mejores que se encuentran en los registros que están disponibles en el Banco Central. Y como contexto, bueno, es en un contexto en el que ya se venían obteniendo muy buenos niveles de ganancias. Digamos, el año pasado, 2022, fue muy bueno, muy positivo. Estamos en un primer semestre donde se superó todo ese año, que fue muy positivo, ¿no? Las ganancias de los bancos rondaron los 570 millones y ahí, bueno, los bancos privados hicieron unas ganancias de aproximadamente 280 millones y el GROW 240 millones. En ambos casos son superiores a lo que habían percibido el 2022, que como ya te comentaba, era un año ya muy bueno. Sí, y lo importante de destacar además es que este efecto no se da, porque muchas veces los efectos de muchas ganancias se dan o por una variación brusca del tipo de cambio,
o por cuestiones contables, o sea, hay como tecnicismos a veces que es bueno, sí, pero en realidad fue por... Bueno, en este caso, en realidad, las ganancias de los bancos como abultadas, extraordinarias que hay, se dan por el margen financiero bruto, que creció muchísimo, que es lo que mide lo principal de la actividad, vamos a decir, lo que ellos reciben por intereses y lo que gastan. O sea, la actividad principal que se mide a través del margen financiero bruto, el margen financiero bruto ha sido uno de los mejores. El año pasado fue el mejor que había en las estadísticas y este año superó incluso ese número en el primer semestre. Que les ha ido muy bien en el negocio. Esa es la explicación, por decirlo en criollo. En criollo, ahí va. Ahí va. Exactamente. Y en realidad, bueno, esto en realidad, eso, viene acompañado de que les venía yendo muy bien, que viene acompañado de una explicación de lo que se está pasando en el negocio financiero, que pasó desde, a partir de la pandemia, se acumularon muchos depósitos, o sea, subieron mucho los depósitos y no tanto así los créditos. Y esto hace que el sistema tenga una liquidez en un contexto de tasas financieras, tasas internacionales financieras altas, donde pueden colocar en el exterior y generar ganancias que no se dan en plaza por los créditos que dan en plaza, vamos a decir. No sé si me explico. Creo que sí, a ver si te entiendo, sí. Que si los dineros tienen mucho dinero y lo pueden colocar en el exterior con tasas de interés altas, van a ganar mucho. Sí. Exactamente. Y eso no está vinculado como a un aumento de, no sé, un crédito productivo en el Uruguay, ¿entendés? Como más en la economía real del Uruguay que diga, bueno, están apostando a dar créditos grandes para que se desarrolle algún sector. O sea, sí aumentaron un poco los créditos, pero vienen aumentando mucho más lento de lo que en realidad aumentaron los depósitos en los últimos 3 años. Y esas inversiones, porque era una de las preguntas, imagínense, que tenía preparada para ustedes, si esa platita se queda o se va, si sirve al aparato productivo y al bienestar, a la felicidad pública del país, o no tiene nada que ver con la felicidad de los habitantes del Uruguay. Y bueno, en realidad hay varias maneras de verlo. Hay una que es dónde se quedan, digamos, las ganancias, y eso, bueno, los bancos, en el caso del BROW, bueno, es propiedad del Estado y vierte parte de sus resultados a rentas generales. También los bancos aportan impuestos sobre las ganancias que obtienen, pero a su vez los resultados de las empresas privadas internacionales, que son los bancos privados que tenemos en plaza, bueno, es un dinero que va para sus accionistas, digamos, salvo que bueno, la decisión sea reinvertirlo de alguna forma, pero en realidad las ganancias no es que se las apropie el país, digamos, ¿no? Después lo otro está en cómo un negocio que ha crecido tanto se vuelca a la actividad económica a través del crédito, ¿no? O sea, el rol de los bancos, que es movilizar los recursos a través de los depósitos que toman y los créditos que dan, bueno, los créditos que dan compiten un poco con esos títulos que afuera están pagando muy bien, ¿no? Entonces, los bancos tienen el negocio más seguro del mundo, que es obtener dinero a un costo cero, a unas tasas de interés bajísimas, que son las que pagan por los depósitos, y colocarlas en el exterior a títulos que tienen muy bajo riesgo y pagan muy buenos intereses. Entonces eso desestimula ese mecanismo por el cual, a través del crédito, el dinero también puede fluir más en la economía. ¿Y eso hace que los requisitos sean más rigurosos para darte un crédito como emprendedor o no? Y bueno, siempre va a competir la tasa de interés con esa que consiguen afuera, digamos. Si es muy buena la que consiguen afuera, va a ser mucho más restrictivo. Sí, es una característica igual bastante, viene de hace bastante tiempo de la economía uruguaya, de que hay una gran liquidez y el ratio de crédito es bajo en comparación a otras economías. O sea, el ratio de crédito sobre PIB, si vos medís la cantidad el volumen de créditos que se da sobre el PBI, todo el producto de la economía, es bajo en general. O sea, está entre 23 y 26%, y en otras economías está cerca del 50, del 70. O sea, se aprovechan como mucho más los recursos para otros sectores. Eso puede estar vinculado a una cuestión de que falta de incentivos también de inversión o, bueno, de la política pública. O sea, hay muchas respuestas. Tampoco es que los bancos no quieran dar crédito, ¿no? Porque se dedican a ese negocio. Pero bueno, hay como muchas aristas que pueden explicar esto de la baja en el crédito y la gran liquidez que tiene el Uruguay en cuanto a depósitos que lo utilizan a nivel financiero. Un detalle con respecto a la banca pública, porque decían que el BROW también está en esta misma tónica, ¿no? Sin embargo, y acá me pongo un poco también en ciudadano y usuario, muchas veces
para los usuarios del Bro. Dice, está todo precioso, salvo cuando tengo que ir a que me atiendan y me gasto toda la tarde ahí. Como a EBU, digamos, ¿no? Es un tema esto, porque uno a veces como usuario te dice, bueno, pues si dan tantas ganancias, ¿por qué no contratan más personas? Dinamizan el trabajo porque le dan trabajo a más gente y despachan a los usuarios más rápido en vez de que se pasen los usuarios toda la tarde ahí esperando con el número 27 de serie C cuando van por el 14 de serie A. Y bueno, una de las reivindicaciones del sindicato ha sido la llenada de vacantes. O sea, desde que más que nada en este gobierno se ha dado un recorte. Lo que los vacantes significa que alguien se jubila y se llena. O sea, ahí hubo como una bajada desde la OPP, vamos a decir, de que eso iba a tener algunas características de recorte, vamos a decir, no se iban a reponer todas las vacantes y fue una de las reivindicaciones que tiene el sindicato. Pero bueno, también tiene que ver con todos estos nuevos sistemas claro, la incorporación de tecnología que al Bro le ha costado un poco más que a los bancos privados que ya vienen como con todo digerido desde afuera, vamos a decir. Es diferente cuando se tiene que aplicar a nivel de país. A veces los procesos son un poco más lentos o más costosos como para acostumbrarse y generar el soporte. Pero yendo también a lo que preguntabas, de si es una preocupación, creo que sí, sin duda. En realidad, a nivel del sindicato, no solo se estudia eso, cómo la incorporación de tecnología permite atender mejor a los usuarios o cómo puede generar determinados riesgos o cómo puede estar impactando de distintas formas los mecanismos de atención que avanzan muy rápido en el sistema financiero, los cambios. Y bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, la preocupación no es solo, bueno, esto tiene que funcionar más rápido, sino, bueno, se está dando un servicio con la calidad y con la seguridad que se tiene que dar. O sea, los trabajadores que son los que están digamos, en el mostrador y los que tienen que poner la cara, digamos. Claro, debe tener que ver con el bienestar laboral también, porque vienen todos con queja, lo estoy esperando hace 2 horas. Por supuesto, la preocupación que sin duda está presente porque es un tema que se sigue muy de cerca. No, y aparte con la pandemia también, o sea, eso cambió los hábitos de los usuarios, empezaron mucho más a utilizar métodos digitales, hubo problemas también en eso, o sea, están como... fue como mucho de repente, pero sí, es una preocupación claramente. Hablando de estos movimientos que se están dando en estos tiempos en la banca y de estas ganancias también, ¿alguna otra conclusión importante de estos números y del análisis que han hecho ustedes, sobre todo en lo que nos preocupa y nos ocupa, que es la relación dinero-sociedad, ¿no? en lo concreto, en nuestra vida como país? Y en realidad, lo que sí se viene viendo desde hace un tiempo, más allá o sea, desde el 2019 para acá, o sea, es decir, con una pandemia en el medio, hubo un periodo de recesión hace poco, es que el sistema financiero sigue creciendo, sigue teniendo buenos niveles de ganancia y la verdad es que en el sindicato en general se suele proponer como tema de discusión, bueno, esto qué escenario implica y cuál es el rol que tiene que tener el sistema financiero para los trabajadores y es algo que se plantea mucho, si el sistema financiero tiene que tener un rol mucho más orientado al desarrollo, alineado con una política de largo plazo, productiva, si tiene que orientarse también más a la inclusión social, es decir, si estos márgenes de ganancia más altos no permiten que el sistema financiero asuma otros roles también, aprovechando que tiene margen, ¿no? Que se conseguirían a través de herramientas políticas. Obviamente no va a ser por voluntarismo, claro, ni por caridad. Claro, obvio, son como cualquier empresa, o sea, claro, quieren más rentabilidad. El tema es si los incluís en una política como más integral, ¿no? Y se piensa como en otras cosas que nos puede dar el sistema financiero, además de que, más allá del punto de vista de los trabajadores, es una cuestión como social de eso, qué sistema financiero queremos. Y de qué forma y con cuánta inclusión y cuánta gente nos gustaría que acceda a determinadas tasas más saludables, a sistemas de endeudamiento más sanos, a que todo y eso es como que todavía falta poner una mirada de una política como más integral a nivel de política pública, que incluya como un pensamiento más o banca de desarrollo que no tenemos, ¿no? O sea, no hay como una banca de desarrollo clara en el Uruguay que diga, bueno, apuesto a esto y incentivo a los bancos para que pongan plata en algo a largo plazo, como decía Aníbal. O sea, es como pensar en una cuestión más integral, que es parte del sistema financiero, pero también la política pública, los gobiernos.
Soledad Yudiche, Aníbal Pelufo, gracias por este rato, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Y nosotros la seguimos el lunes que viene con más La Letra Chica, esperando el regreso de Sarasola recuperada de su fiebre. Cuídate, Maite. Cuídense todas y todos. Gracias por estar. Ya se viene Sobre Ciencia a la pantalla de TV Ciudad noche de miércoles. Chau.